adoro a ti. Sí, Señor. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para con todo el corazón, Señor. Hoy queremos rendir nuestras vidas a ti, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por fortalecernos, por ayudarnos. Te adoro. Por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte, para adorarte. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios. Aleluya. Bendiciones, bienvenidos a Juntos. Nos gozamos en Cristo en poder estar junto a ustedes aquí en nuestro programa Juntos. Es una bendición cada día, de lunes a viernes, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Estamos estudiando esta preciosa carta de Santiago. Santiago, patriarca de la iglesia en Jerusalén, judío de mera cepa. Santiago fue usado por el Señor en gran manera. Era medio hermano del Señor, quizás el mayor o uno de los mayores después de Jesús. Y Santiago logró establecerse como una columna para la iglesia que comenzó en Jerusalén. Nunca debemos olvidar eso, dónde comenzó la iglesia, porque algunos que he conocido aún dentro del contexto de la iglesia cristiana evangélica piensan que la iglesia comenzó cuando comenzaron ellos, como denominación. Pero no, la iglesia comenzó en Jerusalén. La iglesia no comenzó en Roma, hermanos y amigos. La iglesia comenzó en Jerusalén y tenía un trasfondo judío, y toda la parte de la cultura judía estaba allí. Santiago escribe con una palabra de exhortación realmente a todos los cristianos, porque ocurrió en la iglesia cristiana primitiva y sigue ocurriendo en la iglesia
de hoy, el hecho de hacer acepción de personas. Y este hecho de hacer acepción de personas tiene que ver con aquellos que emiten juicio. Así que en este capítulo 2 de Santiago podemos encontrar tres personajes. Podemos encontrar al juez, podemos encontrar al rico y podemos encontrar al pobre. Estos tres se mezclan, pero cuando hay motivos insanos, motivos errados de aquellos que están para impartir justicia dentro del cuerpo, entonces se puede llegar a hacer acepción de persona en el juicio, porque lo aceptamos. Mayormente la justicia ha tenido inclinación hacia los poderosos a lo largo de la historia, y eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Pero Santiago está diciendo, bueno, eso tiene que ver con el mundo. No, dice Santiago, también tiene que mirar hacia adentro. Ustedes deben de saber que cuando un creyente tenía un conflicto con otro varón, pues iban a la sinagoga, y normalmente el que estaba ahí como principal o el pastor de la sinagoga, porque la iglesia se empezó a congregar en las sinagogas y en el templo, como bien lo dice el libro de los Hechos. Pero allí, cuando se metía un juicio, Santiago, que realmente Santiago es el sociólogo del Nuevo Testamento, sí, al igual que Amós en el Antiguo Testamento, Isaías y los otros profetas que eran fuertes, firmes, duros contra la injusticia. De hecho, la razón por la cual Israel fue al exilio fue por la injusticia, la idolatría y la injusticia dentro del mismo pueblo. Y nosotros en estos pueblos de América Latina, pues, Dios mío, el problema es que miramos aún las injusticias dentro de la iglesia. Y Santiago está tratando de poner orden en la casa, los trata amorosamente. Les dice, hermanos míos, hermanos mis míos. Amados hermanos. Pastora. No, uno muchas veces podría pasar por alto el libro de Santiago y hacernos, como diríamos en muchos países, de la llanta pacha, o sea, no puedo hacer nada más que esperar, pero realmente él nos desafía a tener las mejores actitudes, a tener una mejor perspectiva de vida, a modelar un verdadero cristianismo. También Santiago, conocido como el Proverbios del Nuevo Testamento, y este hombre considerado un hombre pues convertido después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que él se denomina como siervo del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y cómo él puede rescatar esa vivencia, porque realmente muchas veces nos quedamos solo en la teoría. Y Santiago dice, no, es hora de que ustedes aterricen, ¿verdad? Lo que está pasando con sus vidas y cómo estamos viendo hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor. Este capítulo 2 entonces es un mensaje, es una amonestación contra la parcialidad, y aquí él hace una exhortación primaria y luego empieza a golpear con esa exhortación para que quede firme lo que él quiere decir, y al final hay una conclusión. Hoy vamos a leer del verso 5 a 9. Quizás. Sí. Dice verso 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Verso 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Leímos hasta el verso 9. Sí, está bien. Bueno, aquí, como decíamos, Santiago vuelve como ese mensaje sandillero que hablábamos, vuelve como un bisturí un poco más adentro. Recuerden los tres personajes, el juez, el rico y el pobre. Pero viene Santiago
y destaca y dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que los ha prometido a los que le aman. Aquí Santiago está trayendo un eco del Sermón del Monte, cuando Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Santiago está haciendo eco al Sermón del Monte. Pastor, también en el Sermón del Monte, que lo encontramos de Mateo 5, 6 y 7, habla también de los que lloran, porque recibirán consolación. Los mansos dice que recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Y todavía, como un plus, dice que bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús le dio vuelta al sistema judicial de ese tiempo. Jesús está diciendo, los pobres están en mi corazón. Dice, Dios los ha elegido no por razón de que tengan algo particular que los distingan, sino los ha elegido precisamente por no tener nada o no tener a nadie. Ahora, si uno lee muy bien, dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Quiero quedarme un momentito ahí en ricos en fe, porque vamos al cielo no por ser pobres, vamos al cielo por tener fe en Cristo Jesús. Es muy importante eso, porque ciertamente la justicia social de parte de Dios, indistintamente si es un cristiano pobre o si es un pobre y que no es cristiano, la justicia social y el trato y la justicia que viene de los tribunales debe ser recta, debe ser conforme al renglón de la justicia, de la ley. Pero aquí está diciendo ricos en fe. Y si son ricos en fe, deben estar seguros, ¿verdad?, que el reino de los cielos les pertenece. Sí, es que muchas veces, creo que, no sé si ayer o antier, mencionábamos que cuando se tienen todos los recursos o todas las capacidades para enfrentar nuestros diferentes compromisos, es bien fácil descansar sobre esas cosas y no sentirnos pobres, porque también no solamente lo podemos aplicar a la carencia de bienes, sino también, como bien lo dice el Sermón del Monte, ¿da? Los pobres en espíritu, aquellos que siempre estamos necesitados del toque del Maestro, ¿verdad? De esa intervención divina sobre nuestras vidas. Entonces nosotros, qué bueno es que podemos ser ricos en fe. Y de hecho todos los ricos y los pobres debemos de vernos delante de Dios como pobres, como necesitados, pero ricos en fe. Los pobres, por eso, son los herederos del reino y son los verdaderos ricos al final. ¿Por qué? Porque son ricos en fe. Una de las cosas que he descubierto en esta pandemia como pastor es que aquellos que tienen más necesidades en el orden material son los que más se acercan a la iglesia para buscar de Dios. Que aquellos que tienen recursos y una capacidad económica mejor, lo veo que se van acomodando en su vida. Usted ve a muchos de ellos, su familia los ve comiendo en un lugar, los ve en un supermercado y están con sus niños y a veces comiendo sin mascarilla, lo cual deben tener cuidado, debemos todos tener cuidado. Pero el asunto, hay una frase que estamos usando en la iglesia y es esta: y entonces es, vas a trabajar, vas al supermercado, vas a comer a un lugar, y entonces, ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que en la iglesia está el mayor foco de infección. Yo creo que no. Primero, porque nunca nos quitamos la mascarilla.
De hecho, los pastores en la casa del Padre predicamos con mascarilla. Pero yo creo que algunos creyentes, pastora, se han asentado. Sí. Y yo creo que aquellos que son ricos en fe y aún en medio de su necesidad, se congregan. Y de hecho, muchos que quizás se congregaban en una iglesia que tenía cierto estatus económico o social, diríamos, pero de pronto la iglesia no estaba funcionando, se fueron a buscar otra iglesia por su necesidad y su hambre de Dios. Creo que todos deberíamos vernos como pobres, enriquecidos por la fe. Yo creo que también debemos de tener esa actitud de estar conscientes que sin el Señor no somos nada. Sí. Que sin la intervención, sin la fortaleza que para nosotros trae el Espíritu Santo a través de la palabra, no podemos pensar que vamos a tomar las mejores decisiones, porque el estar en el cuerpo, el ir y adorar al Señor, el buscarle cada día, el sentirnos que no estamos completos. Bien dice el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y si bien es cierto, hemos sido violentados todo este más de año y medio con esta pandemia, ¿verdad?, que nos arrinconó a todos. Y si algo Satanás tenía en mente es que iba a destruir al cuerpo de Cristo, más bien se levantaron altares e iglesias en cada hogar, ¿verdad? Y nunca hemos dejado de predicar y de anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero hablando de Santiago, ¿verdad?, no podemos nosotros sentirnos como que ya no necesitamos, como que nos podemos permitir, tal vez teniendo todas las oportunidades para ir a la iglesia y solo porque no tengo el ánimo, ¿verdad? Personas que son almáticas, ¿verdad?, que dependiendo de cómo se sientan, así va desarrollándose su día. Y uno no vive de emociones, uno vive de convicciones en el Señor. Aquí dice Santiago: amados hermanos míos. O sea, está tratando a jueces, aquellos que son líderes o que juzgan dentro de la iglesia, y está tratando a los ricos, y para que oigan todos los pobres, dice: amados hermanos míos, oíd. Aquí Santiago toma esa postura como profeta del Antiguo Testamento. Va a dar una exhortación y por tanto dice: oíd. ¿Cómo decían los profetas del Antiguo Testamento? Oíd, palabra del Señor. No era lo que yo siento, sino oíd, palabra del Señor. Hoy en día ahí salen muchos diciendo: es que yo siento o Dios me dijo. No, oíd, palabra del Señor. Ese oíd es, pongan atención, esta palabra, esta exhortación para todos. Deténganse. Son las palabras del Señor Jesucristo: el que tenga oídos para oír, oiga. Eso significa pónganle atención, no dejen que esto pase, no le den vuelta a la página. ¿Por qué? Porque aunque seamos hermanos en Cristo, cometemos errores. Quizás no siempre vamos a menospreciar o ignorar o desacreditar o segregar a alguien porque sea de una condición económica menos la que yo tengo. Quizás no siempre, pero hay momentos que quizás lo podemos hacer, y en ese instante debemos de tener la palabra de Santiago en nuestro corazón. Oíd, como si el profeta Isaías o el profeta Jeremías viniera y dijera: oíd, palabra del Señor, pueblo de dura cerviz, oíd, palabra del Señor. Así que Santiago está amonestándolos aquí, no para destruirlos, los está amonestando para corregirlos, instruirlos en la verdad y hacerlos caminar por el derecho, por los caminos correctos de Dios para su vida. Porque Santiago está diciendo: no ha elegido Dios a los pobres. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, pastora, se consideraba dentro del contexto de la cultura judía que si tú eres rico o tenías posesiones, tú tenías asegurada tu salvación, y que ibas a disfrutar de los bienes de este mundo, y que en el cielo también tú tenías derecho a todo eso. Santiago viene y dice: no estamos hablando por todos los ricos, pero aquellos ricos que, aprovechándose del poder, de la posición en que ellos están, vienen y dicen entonces:
van delante del juez o compraban a los jueces, ¿verdad? O sobornaban a los jueces e inclinaban el derecho hacia sí mismos en lugar de caminar de acuerdo al reino de Dios. Entonces Santiago les dice, ellos van a ser los herederos del reino. Los ricos en fe, aunque sean pobres, ellos son los herederos del reino de los cielos. Jesús dijo que era difícil que un rico entrara en el reino de los... No dice que imposible. No, difícil. Difícil. O sea, se puede amar a Dios y no se puede amar a Dios y a las riquezas, pero se puede amar a Dios con las riquezas. Y todos, hermanos queridos, creo que en algún momento nos sentimos pobres o necesitados porque hay alguien que tiene más que uno. Pero en lugar de nosotros amargarnos por lo que el otro tiene, yo debo saber que soy rico en fe, que Dios me va a bendecir y que Dios me va a prosperar y que Dios está de mi lado. Dios está del lado siempre del pobre, de la viuda, de aquel que ha sido en juicio, ha sido llevado preso o ha sido apartado o disciplinado de una manera injusta. Sí, pero también Santiago hace algo bien fuerte aquí porque está diciendo, pero vosotros habéis afrentado al pobre. O sea que había evidencia de las actitudes que estaban teniendo para con el pobre. Entonces debemos nosotros también de reflexionar cómo actuamos, porque él dice que muchas veces hacemos diferencia entre el que tiene y el que no tiene, ¿verdad? Y eso lo vuelve más delicado porque realmente no debemos de hacer acepción de personas, ¿verdad? Mira que la palabra afrentar del griego atimazo significa denigrar, injuriar, son palabras con violencia, agraviar, insultar, ofender, deshonrar, insultar, sea de palabra o por medio de hechos. Y esto era lo que algunos estaban haciendo, denigrando, insultando, deshonrando. Era realmente dentro de una comunidad cristiana vivir esa experiencia, pastora, ha haber sido difícil. Sí. Pienso yo. Claro que sí, porque yo creo que no llegamos a la iglesia para sentirnos tan agobiados con todos estos insultos o con el desprecio o menosprecio de otros. Venimos a la iglesia para percibir al Espíritu Santo, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pastora, y hay personas que ni siquiera saludan, ¿verdad? Hay personas que ni siquiera saludan. O si te saludan es como de lejitos, ¿verdad? Yo entiendo ahorita en la pandemia, pero antes de esto va a pasar. Pero antes de la pandemia yo miraba gente que no pasaba ni saludaban a los hermanos. ¿Por qué será? Hay hermanos que son débiles también en la fe, que se sienten muy afectados si alguien no los saluda de manera apropiada. Y alguien podría preguntarme, pastora, ¿será que hay veces de manera inapropiada nos saludamos? Sí, porque tal vez somos indiferentes, somos fríos o hasta calculadores, porque lo que Santiago está diciendo aquí en esta tremenda amonestación que nos da es sobre la parcialidad, ¿verdad? Porque tal vez a unos los saludamos con mayor euforia y a otros con menos, ¿verdad? A otros les regalamos una gran sonrisa y a otros quizás solamente ni siquiera una mueca les damos, ¿verdad? Esto que dice el verso el 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Es decir, estos dos personajes se unían de manera equivocada, el rico y el juez. Y hacían una mancuerna donde el que salía perdiendo pues es el pobre. Como decimos en nuestros países, aquí hay gente que está preso porque se robó una gallina y han dejado libre o medio libre a aquellos que se robaron millones de las arcas estatales. Y eso provoca realmente en el pueblo, ¿verdad? Porque el proverbio dice que cuando hay injusticia, el pueblo va, gime realmente y llega delante de Dios. Aquí entonces los ricos arrastraban, como la palabra aquí arrastraban era, claro, como cuando arrastraron a la mujer encontrada en el acto del adulterio, con violencia, o arrastraban como el apóstol Pablo, que arrastraba a los creyentes, los agarraba y los llevaba delante del Sanedrín. O sea, el asunto aquí era
que los ricos se prestaban para ponerlo delante del juez y el juez no era imparcial. Y yo creo que aquí esto es bastante clave cuando vamos a entender esto de ser imparcial. Cuando un rico oprime a un pobre, no solo afrenta al pobre, también hace afrenta a Dios y blasfema el buen nombre que fue invocado sobre él. ¿Cuál buen nombre? El nombre de Jesucristo. Y hay un pasaje que dice que a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que hiciere se lo volverá a pagar. Así de que si queremos que el Señor tenga deuda con nosotros, demos al pobre. Sí. Porque dice que le estamos prestando al Señor. Claro que sí. De la igual manera, si afrentamos al pobre, estamos afrentando al Señor. Piense, ¿quién es pobre para usted? Quizás sea alguien que no sea un pobre extremo, como lo hay en nuestros países. Que Dios nos ayude a todos como sociedad a rectificar esos errores de corrupción y poder realmente ayudar a las personas con educación, con salud. Pero piense en alguien que no tiene los mismos recursos, las mismas capacidades que usted. Yo encuentro personas ricas que son personas nobles, de veras, en el trato con los demás, en cómo tratan a los otros trabajadores, a los trabajadores, en fin. Yo he conocido gente pobre también, que Dios santo, qué amargura de alma, cómo despotrica a todos. Pero por eso es que son los ricos en fe. Y como dice, lo leemos, ¿verdad? Es sí, el rico en fe. Y dice el verso, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. ¿Cuál es el buen nombre? Pues el nombre de Cristo, admirable. Pero es que también, pastor, el yo justo. Pienso que una persona pobre no necesariamente es la imagen que tenemos de un mendigo pidiendo en las calles, o de alguien en extrema pobreza. Podría ser que de repente un pobre es aquel que está pasando una situación totalmente difícil, que han perdido su empleo, que hay un diagnóstico de salud de esos atormentadores y que están pasando una mala racha, una mala crisis, y tal vez uno tiene, dice, nunca niegues a tu hermano, ¿verdad? Un favor, ni nunca le digas, vuelve, que mañana te daré, cuando tienes contigo que darle, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos son principios que nos llevan a nosotros para fortalecer nuestra propia vida, ¿verdad? Y darnos cuenta que siempre habrá alguien con menos oportunidades que las nuestras, alguien quizás impactado por la vida misma, y que nosotros podemos traer un poco de alivio. Amén. Un pobre es un necesitado. Vamos a orar. Señor, en este día tu palabra es fuerte, es firme. Tu palabra, Señor, no apela a nuestros sentimientos, sino que apela a tu justicia. Y como vamos a ver, necesitamos encontrarnos con la ley real en nuestra vida y corazón. Porque esto, Señor, de prestarnos nosotros a juzgar con falso juicio o prejuicio, o juzgar, Señor, porque nos inclinamos a aquel que nos cae bien o aquel que tiene mayor recurso, en lugar de ser justos con las situaciones que se presentan en la vida. Eso nos hace, Señor, que afrentemos el nombre glorioso, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Señor, no queremos caer en la trampa de nuestros propios sentimientos, pensamientos, prejuicios, Señor. Dios, queremos aprender, si juzgamos, hacerlo de manera correcta, ser imparcial, ser juzgado, Señor, por la verdad misma que esté enfrente de nosotros, y esa verdad es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en nuestras congregaciones a amarnos todos, y que todos tengamos oportunidad de crecer y desarrollarnos en nuestras congregaciones y servirte a ti con amor, y que cada persona que llegue a nuestra iglesia pueda sentirse aceptada, Señor, aceptada y amada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué bueno que hoy es miércoles, día de nuestros grupos de pastoreo. Por favor, súmese. Si no tiene un link
o un grupo donde poder conectarse, le invitamos para que lo haga lo más pronto posible. Estamos estudiando regalos con amor y creciendo también en la palabra y ese calorcito que recibimos. Algunos seguimos en línea, otros hermanos ya están de manera presencial, bendito sea el Señor, estamos en ese proceso. Pero también, pastor, el sábado 11, este sábado, tenemos nuestro evento Upomone. Es el Bellas por Siempre a las 10 de la mañana en punto. Será un lindo tiempo. Prepárese desde ya e invite a otras mujeres. Que Dios les bendiga. Somos la casa del Padre. Una familia para ti.